Cuando el dividendo es un decimal y el divisor también es un decimal, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer paso? Es transformarlo en un número entero. ¿A quién transformo en un número entero? Al divisor. Al divisor, para poder dividir entre un número entero. El primer paso es transformar al divisor, que es 7.2, transformarlo en un número entero. Y para yo convertirlo en un número entero, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Por 10. Por 10. ¿Por qué por 10? Porque el 10 tiene un 0. El 10 tiene un 0 y el divisor, ¿cuántas posiciones o cifras decimales tiene? Una. Por eso es que lo multiplico por 10. Una cifra decimal, un 0. Y cuando yo multiplico por 10, ¿cuántos lugares muevo el punto decimal y hacia dónde? Un lugar hacia la derecha. Un lugar hacia la derecha. Y cuando yo muevo el punto decimal, un lugar hacia la derecha, ¿dónde me queda el punto decimal? Después del 2. Después del 2. ¿Y qué número entero obtengo como resultado? 72. Al 72. Muy bien. Después que ya yo transformé o convertí el divisor en un número entero, ¿cuál es el segundo paso que debo realizar? Multiplicar también al dividendo por el mismo número que multipliqué al divisor. Entonces, ¿a quién tengo que multiplicar ahora? Al dividiendo por 10. ¿Y quién es el dividendo? El 8.246. Muy bien. 8.246. ¿Y por qué lo voy a multiplicar por 10? Porque multipliqué al divisor por 10. Muy bien, porque fue el mismo número que usé para convertir al divisor en un número entero. Fue el 10, por lo tanto, uso el 10. ¿Y qué sucede cuando multiplico por 10? Lo muevo a un lugar a la derecha. ¿A quién muevo un lugar hacia la derecha? Al punto decimal. Al punto decimal. Cuando lo muevo una posición hacia la derecha, ¿dónde lo debo colocar? Entre el 2 y el 4. Muy bien, entre el 2 y el 4. Por lo tanto, ¿qué resultado tengo ahora en el dividendo? 82.46. Muy bien, 82.46. Ya el divisor es un número entero, por lo tanto, ya puedo dividir, porque ustedes ya saben dividir decimales entre enteros. Y planteamos entonces el cálculo auxiliar. Voy a dividir 82.46 entre 72, que ya es un número entero. ¿Cuántas cifras tiene el divisor? 2. 2 cifras. Por lo tanto, me ubico primero en la parte entera del dividendo. ¿A quién tengo en la parte entera? Al 82. Al 82, que tiene 2 cifras. ¿Esas 2 cifras las puedo dividir entre 72? Sí. ¿Por quién? Por 1. Por 1, muy bien. 1 por 72 es 72. 2 menos 2 es 0 y 8 menos 7 es 1. Ahora que empiezo a dividir, Tengo que poner el punto decimal. Tengo que colocar en el cociente al punto decimal, porque ya se me acabó la parte entera y voy a bajar mi primera cifra decimal, que en este caso, ¿quién es? El 4. El 4.
Se me forma el 104. 104 entre 72 a 1. Porque con el 2 se me pasa. 2 por 7 es 14. Se me pasaría. Por lo tanto a 1. 1 por 2. 2. Y 1 por 7 es 7. 4 menos 2. 2. 10 menos 7 es 3. ¿Me queda alguien en la parte decimal? Sí, Aquí el 6. Al 6. Por lo tanto, bajo el 6. Se me formó el 326. 326 entre 72, entre 4. 4 por 2 es 8. 8. 4 por 7 28. 28. Muy bien. Ahora procedo a restar. 6 es menor que 8. Le pido prestada 1 al 2 para formar el 16. 16 menos 8 es 8. Muy bien. Al 2 le había pedido prestada 1. 1 es menor que 8, por lo tanto le pido prestada 1 al 3. Formo el 11. 11 menos 8 es 3. Como al 3 le había pedido prestada 1, me quedan 2. Y 2 menos 2 es 0. Resto de la división, 38. Ponerle un 0. Ponerle un 0 y se me forma el 380. Entre 72 a 5. 5 por 2 es 10. Y llevo una. 5 por 7, 35. Y una que llevo, 36. 0 menos 0 es 0. 8 menos 6 es 2. Y 3 menos 3 es 0. Resto de la división, 20. Es el resto de la división. Y llegué hasta la tercera cifra decimal estudiada. Recuerda que llego hasta la tercera cifra decimal si la orden del ejercicio me pide llegar hasta la tercera posición decimal estudiada. Por lo tanto, el resultado de yo dividir 8.246 entre 7.2, ¿cuál es? 1.145. 1.145 milésimas. Y si yo te pido que me redondees ese número a la segunda posición decimal, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál es la segunda posición decimal? La centésima. La centésima. ¿Y a quién tengo en la centésima? Al 4. Al 4. Lo primero que hago es marcar la posición a la que voy a redondear. En este caso, al 4. ¿Quién le sigue al 4? El 5. El 5. Y cuando el número que le sigue a esa posición a la que estoy redondeando es igual o mayor a 5, ¿qué tengo que hacer con esa cifra decimal? Le tengo que sumar 1 a esa posición. Si es menor que 5, sí lo mantengo igual. En este caso, después del 4, al que tengo es al 5, por lo tanto 5 es igual a 5, le tengo que sumar 1 a la posición decimal a la que me pidieron redondear. ¿El resultado cuál sería entonces? 1.15. 1.15. Si hubiese sido redondear a la primera posición decimal, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo primero que hago? En ver el número que le queda al lado. Ajá. ¿Y a quién tengo la primera posición decimal? Al 1. Al 1. Primero marco a la posición que voy a redondear. En este caso voy a redondear a la primera posición decimal, que ahí tengo el 1. Y miro el número que le sigue. ¿Quién le sigue al 1? El 4. ¿Y cómo es el 4 con respecto al 5?
El menor. Menor. Por lo tanto, ¿qué sucede con todo este numeral? Se queda igual. Se mantiene igual. ¿Y cuál sería el resultado? 1.1. 1.1. ¿Ves la diferencia? Cuando redondeo a la centésima, segunda posición decimal, le sumo 1 al 4 porque el 5 es igual al 5. Si el número que le sigue es igual o mayor a 5, le sumo 1. Por eso, si me piden redondear, debo fijarme bien en el número que le sigue a la cifra decimal a la que voy a redondear. ¿Dudas? No.